Capítulo 12, versículo 1 al 11, vamos a compartir esta palabra del Señor que estuvimos durante la mañana, estuvimos con nuestro hermano, ahora vamos a volverla a estudiar y esperamos el día jueves volver a seguir estudiando en una segunda parte lo que lleva por título los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque en este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga. Bien, en medio de esta palabra, hermanos, debemos entender al comenzar lo siguiente: que todas estas palabras inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, se van originando en un momento crucial que la iglesia está viviendo un tiempo de persecución, está viviendo un tiempo de expansión, está viviendo un tiempo, hermanos, donde florecen en cierta manera las nuevas iglesias, los nuevos lugares donde se han ido colonizando, se han ido evangelizando. Por lo tanto, hermanos, es necesario que en medio de ese tiempo el apóstol Pablo haga hincapié, y como bien dice en el versículo 1 del capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hace un alcance, hermano, a cierto desconocimiento que ocurre o está ocurriendo en ese momento en la iglesia naciente, en los grupos nacientes de hermanos cristianos que guardan la fe y guardan la sana doctrina. Por lo tanto, hermanos, debemos entender nosotros también de igual manera en este día que del momento que Dios nos llamó, del momento que fuimos salvos, también debemos entender que en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ahora le servimos a Él, hemos sido capacitados, hemos sido revestidos por medio del Espíritu Santo y nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo Dios para poder ahora tener habilidades que antes no poseíamos. Porque recordemos, hermanos, que antes, como dice en el versículo 2, antes éramos gentiles, que vivíamos en una forma extraviada y se nos llevaba a lugares extraviados. Y aún más, se nos llevaba muchas veces a ídolos mudos. Por lo tanto, hermanos, en esa condición antes estábamos. Y del momento que entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos revistió y ahora, hermanos, nos ha dado estas habilidades que en la Escritura se les llaman los dones espirituales. Por lo tanto, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia que conformamos, la iglesia que mundialmente alaba
organismo? Un organismo es un ente vivo que tiene movimiento, que tiene actividad permanente. Y eso, hermano, permite que al ser un organismo necesitamos de estos dones, necesitamos para poder que la misma, o sea, la iglesia de Cristo se desarrolle, crezca como iglesia, se nutra y también se edifique en toda área, hermanos, y sus miembros también de la misma manera se ejerciten dentro de la casa del Señor, dentro del pueblo de Dios con estos dones espirituales. Por lo tanto, hermano, este tema y esta materia de los dones espirituales es un tema que muchas veces se ha ignorado, es un tema que por mucho tiempo en el seno de la iglesia no se habla, no es muy concurrido hablando porque, hermano, a raíz del mismo desconocimiento se han producido conflictos dentro de la iglesia. Se han producido conflictos dentro de la iglesia donde muchas veces se han adoptado posiciones extremas con respecto a estudios, como también, hermanos, a descuidos y faltas de conocimiento. Incluso se han producido desacuerdos en medio de aquello y diferentes posiciones. Por lo tanto, hermanos, hoy este propósito es poder, hermanos, enfatizar, en poder, hermanos, poner en posición correcta, de acuerdo a la palabra del Señor, lo que nos significa, hermanos, realizar, trabajar para que la iglesia de Cristo, y en este caso nosotros como el cuerpo de Cristo aquí, en esta casa del Señor, podamos nutrirnos, edificarnos y podamos hacer todo para la gloria del Señor. Porque muchos hermanos han enfatizado a tal punto que los temas muchas veces lo han exagerado y lo han llevado a tal extremo como manifestaciones exageradas, hermanos, ejercicios de dones en forma errada, y la vida espiritual se ha alejado de Cristo, y el fanatismo y la exhibición, como muchas veces lamentablemente hemos visto por la televisión, han demostrado finalmente que detrás de ellos hay grupos asociados, y esos grupos son falsas doctrinas y sectas que se han levantado, aprovechando, hermano, la debilidad, el desconocimiento, y muchos le han seguido por creer que allá está el Espíritu Santo junto a ellos. Por lo tanto, hermano, por eso es importante que podamos hablar de estos temas, porque es necesario que sepamos de la manera que Dios nos equipa, nos prepara para poder llevar consigo dones espirituales y capacidades o talentos que también el creyente puede ir desarrollando mientras sirve al Señor. Por lo tanto, hermano, en medio de esto es necesario que nosotros podamos entender entonces qué es un don. Don viene del griego, que es carisma, y, hermanos, su significado tiene que ver con un favor grande que Dios ha otorgado. Del momento que usted rindió su vida al Señor, Dios lo capacita y Él le otorga, hermano, en su misericordia y bondad, un regalo. Este es un don, es un beneficio que usted como cristiano ahora tiene en su vida. Recordemos que antes estábamos lejos y no lo teníamos, pero del momento que nos acercamos y entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos otorgó un don, un privilegio que usted tiene de llevar en su vida algo que Dios le ha otorgado, que el mundo no conoce y que el mundo no es capaz de realizar. Esto ha sido otorgado por medio de Dios para que la iglesia se edifique. La iglesia se nutra. La iglesia crezca. Por lo tanto, hermanos, esta palabra griega, hermano, es traducida y quiere decir un regalo, un uso especial, hermano, como don, un espíritu de servicio. Por lo tanto, algunos escritores y algunos eruditos lo han ordenado de la siguiente manera, para poder, hermanos, otorgar una claridad con respecto a lo que Dios dice con respecto a esta palabra carisma, que tiene que ver también con gracia, y en una forma mucho más amplia y completa da relación a lo que es un don espiritual, que es una capacidad única dada por el Espíritu Santo
a cada creyente para el servicio en relación con su iglesia, a fin de que la congregación progrese en unidad, madurez y tamaño. Así los eruditos han llegado a hacer una idea general, hermanos, como oficial con respecto a lo que es un don espiritual. Es una capacidad única que Dios da por medio de su Espíritu Santo para cada creyente en su servicio en relación a una iglesia, a fin de que sean de beneficio en la iglesia. Amén. Para ser utilizados porque es dado por Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, hermanos, también la Real Academia Española, que es una entidad oficial a nivel mundial, también da su significado con respecto a lo que es un don. Y también ellos lo señalan. O sea, cuando hablamos de la Real Academia Española, puede ir a cualquier parte del mundo y el mismo significado va a ser oficial, va a ser reconocido de la misma manera. Y hermano, la Real Academia Española lo da a conocer justamente también como una dádiva, un presente o regalo, un bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Gracia especial o habilidad para hacer algo. Por lo tanto, estos términos, hermanos, coinciden con lo que la palabra de Dios dice. Coinciden con los escritos griegos, los extractos y la raíz misma de la palabra del Señor que otorga aquello. Por lo tanto, hermanos, es así. Y lo vuelvo a decir, los dones espirituales son dados a los creyentes por el Espíritu Santo para que la iglesia sea edificada. Fíjese, hermano, lo que dice en Romanos 12, versículo 3 al 6. Quiero compartírselo con respecto a lo que estamos viendo hoy. Romanos 12, versículo 12, del 3 al 6. Dice: digo pues, por la gracia que me da, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, según el regalo de Dios que Él otorga, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Por lo tanto, hermanos, es necesario hoy que podamos entender entonces que lo que Dios otorga como un regalo es dado a cada cual, como dice el versículo 3, a cada uno de nosotros. Y que debemos entender que no debemos tener un concepto más alto del que debemos tener, sino que debemos pensar con cordura. Cuando hablamos de cordura, hablamos de sabiduría. O sea, cuando Dios otorga una capacidad a usted debe trabajarlo y desarrollarlo con sabiduría. Y no tener un más alto concepto de sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque primero hay que pensar con cordura, hay que pensar con sabiduría. Luego, hermano, dice posteriormente, cuando dice cordura, dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios otorga una capacidad. Dios otorga un don. Y eso es lamentablemente, hermano, lo que muchas veces trae conflictos en la iglesia. Y entra algo que se llama la envidia. De yo querer tener lo que el hermano tiene. Siendo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que a cada uno le da de acuerdo a su medida, de acuerdo a su capacidad. Dios conoce su capacidad. Dios conoce mi capacidad. Dios conoce lo que mejor yo puedo trabajar en su viña. Dios sabe en lo que mejor le puedo servir. Pero cuando entra la envidia, entra el enojo. Y cuando entra el enojo, entra una serie de otras cosas. A veces creemos, hermanos, que nosotros humanamente podemos hacer algo mejor que el hermano. No, yo lo voy a hacer mejor. Yo lo hago
mejor. No, hermano, no se trata de aquello. Fíjese, este dedo es chico, este un poco más grande, este más grande, este más grande, este es más chico, pero es más gordo. Y bueno, lamentablemente hay gente que ha perdido dedos. Pregúntele si ahora le hace falta ese dedo. Yo creo que le hace falta. No sé si me entendió. Somos todos importantes. Todos servimos. Por lo tanto, hermanos, debemos entender y aplicar todo ello con sabiduría. ¿Por qué, hermano, le digo esto? Porque muchas veces, y lo conversábamos en la mañana, nosotros muchas veces admiramos a hermanos o a siervos que tienen gran capacidad en la sanidad, por ejemplo. Y a veces nosotros queremos ser como ellos. No está malo o anhelar, de ninguna manera. Pero es Dios quien otorga la capacidad. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros pedirle al Señor, lógicamente, y podemos anhelar que Él nos otorgue aquello. Pero debemos tener y tener presente que es una gran responsabilidad lo que Dios nos otorga. Porque sea uno, debemos hacerlo bien. Sean dos, debemos hacerlo bien. Si son 5, debemos hacerlo bien. Porque es para Dios. Y aún más para edificar la iglesia de Cristo. O sea, edificarla, irla construyendo en bases sólidas, ayudando a que vaya creciendo. No para derrumbarla, sino para que vaya creciendo. O sea, todos debiésemos avanzar hacia el mismo propósito. Amén. No uno hacia allá, otros para acá, otros tirando el freno, otros para atrás, no. El cuerpo, cuando habla del cuerpo de Cristo, que lo vamos a ver más adelante, habla de que todos tienen un mismo fin, un mismo propósito. Por lo tanto, hermanos, los dones, como les decía, espirituales son dados a los creyentes por medio de su Espíritu Santo. En el momento de poner nuestra fe en Cristo, cuando entregamos nuestra vida y Él nos perdonó de nuestros pecados, en ese momento el Espíritu Santo otorga al nuevo creyente estos dones para que podamos ser revestidos y capacitados, pero de acuerdo al deseo de Dios. Porque Él es el que lo decide. No es que yo diga, no, es que yo lo tengo, porque yo quiero tenerlo, no, Dios lo da. Porque Él es dueño de este regalo, que gracias al Señor podemos ser revestidos y capacitados por la ayuda del Señor. Versículo 11 de Corintios capítulo 12 dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, refiriéndose el uno a Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, hermanos, volviendo a repasar, un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo al creyente que lo habilita para desarrollar una tarea específica, con un objetivo específico dentro del cuerpo de Cristo. Y necesitamos aquello, ¿no? Porque de esa manera la iglesia crece. ¿Necesitamos sanidad? Amén, necesitamos sanidad. Porque muchas veces hay sanidades, hay enfermedades físicas, pero también espirituales. Y hay enfermedades que muchas veces están en el interior de las personas, pero un instrumento en las manos de Dios es capaz de detectar y determinar y sanar aquellas heridas. En estos tiempos vivimos con muchas situaciones en la sociedad. Muchas veces hay heridas que se llevan en el interior y que aparentemente no la ve la gente, pero están presentes. Y de todo aquello Dios ha capacitado a la iglesia de Dios para que pueda ir en necesidad de la gente y de las personas. Por lo tanto, hermanos, debemos entender también que así como existen los dones, existen los talentos. Y muchas veces tendemos a confundir o no logramos diferenciar bien lo que es un talento y una habilidad, un don y un talento. Y los talentos, hermanos, son una habilidad. Son una habilidad, hermanos, innata o aprendida. Que en el medio del ejercicio, hermano,
se va, a medida que uno la ejercita, finalmente otorga un beneficio. Y eso lo vamos a ver aquí con algunas palabras en el Señor que encontramos, que estuvimos estudiando con nuestro hermano en la mañana, con respecto a lo que es referente a aquello que son los dones espirituales. Fíjense, hermanos, en Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 35, encontramos el caso de Bezaleel y Aholiab, que fueron personas que Dios tomó, ordenó, para que ellos fueran los que llevaran a cabo el proyecto del tabernáculo. Y vamos a ir a la palabra del Señor que está en Éxodo capítulo 35 y que dice lo siguiente. 35, del 30 al 35 dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en el oro, en la plata y en el bronce, y en la talla de piedras, de encaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y lo he llenado de sabiduría en su corazón para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado azul, púrpura, de carmesí, lino fino en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Fíjese, hermano, en la obra del Señor, en la casa del Señor, existen los dones que Dios nos otorga. Amén. Y también talentos que Dios otorga para que el cristiano se desarrolle. Amén. Y aquí encontramos el caso, hermano, de varones que fueron ordenados y fueron capacitados por Dios para que desarrollaran labores dentro de la casa del Señor. Fíjese, estas labores eran materiales, pero tenían relación a lo espiritual, porque además Dios les otorgó la capacidad. Y eso es importante, hermano, que lo entendamos. ¿Por qué? Porque, como les digo, existen los talentos y existen los dones. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un talento que está en cierta manera ligado con la obra de Dios. Y naturalmente, hermanos, siempre hay jóvenes, hay niños, hay hermanos que en el tiempo crecen en la obra del Señor, aprendiendo a tocar un instrumento. Aprenden, hermano, desarrollando una labor dentro de la casa del Señor y a un tiempo corto se destacan más que otros. Eso suele ocurrir. Usted, yo creo que más de alguna vez vi. Y se destacan y terminan siendo muy especiales, muy reconocidos. Y el problema, hermano, no está en dedicar al servicio de Dios lo que él ha aprendido, lo que él ha logrado desarrollar. El problema está cuando empiezan a considerar que ya la iglesia les queda pequeña. Porque mientras ellos, hermanos, desarrollan sus talentos, siempre Dios los va a bendecir en su casa de oración. Amén. Pero es triste, hermano, que muchas veces esos talentos terminan en una fonda, en una quinta de recreo, porque finalmente, hermanos, la habilidad que Dios le ha otorgado la han cambiado por dinero, por fama, por otras cosas que el mundo ofrece. Ahora bien, hay una diferencia así que importante que debemos aclarar. Porque en la mañana los hermanos me preguntaban, pero ¿qué pasa con aquellos que trabajan en algún tema secular específico? Hay gente que es su profesión. Cuando alguien estudia una profesión es diferente. Pero aquí estamos hablando de algo que el joven, la señorita, aprendió en la casa del Señor. Le pidió al Señor. Le dio habilidad. Aprendió a orar al Señor para ser más destacado en la casa del Señor. Y de un día para otro terminaron afuera con vicios y nunca más han vuelto a la casa del Señor. Yo he escuchado de gente que un día fue cristiana y a veces me topaba con gente: no, si yo tocaba muy bien, yo me daba el coro tanto. ¿Y dónde está ahora? No, es que yo ahora no, es que
que yo era de tal coro del número tanto allá, éramos un número tanto, y bueno, ¿y dónde estaba? ¿No estaba en la iglesia? No, es que... Hermanos, tendremos que nosotros... Ayúdanos, Señor. A ver, ¿cómo será esto? Nosotros debemos servir con sinceridad a nuestro Dios. Debiésemos nosotros servir y entregar nuestra capacidad a Dios tal como somos. Y no nosotros colocar condiciones para poder servir a Dios, siendo que las habilidades y los dones Dios los otorga como un regalo. Amén. Por lo tanto, nosotros debiésemos ser, y tal así es, deudores de lo que Él nos otorga. Amén. Por misericordia. Porque fíjense, hermano, hubo un varón en la palabra del Señor llamado David, que era llevado por Saúl. En realidad fue llamado y Saúl fue aconsejado de que había un joven llamado David que tocaba muy bien el arpa. Y no solamente la sabía tocar, era lleno de sabiduría, de gracia y sabía tocar muy bien. Y fue llevado. Y cuenta la palabra del Señor que lo que él tocaba producía un efecto favorable sobre el rey Saúl, que los espíritus eran ahuyentados. Por lo tanto, hermano, había una gracia especial. En ese varón podrían haber buscado cualquier arpista de otro lugar, pero no tenía lo que tenía un hijo de Dios. Y ahí está la diferencia. El joven que adquiere un talento en la casa del Señor no es igual a aquel que lo adquiere fuera. Tiene un sabor especial. Amén. Vaya a cualquier colegio y pregúntele a un profesor de música cuáles son los mejores músicos que tienen un colegio. Los evangélicos. Amén. Vaya a cualquier colegio y pregunte. Bendito Dios. Los mejores músicos son los evangélicos. Y uno no dice nada. Uno sabe que se crían de ahí de chiquitito, como recién andan caminando. Están recién caminando. Amén, Señor. Ahí ya andan escuchando la música. Amén. ¿Por qué usted cree que los japoneses son buenos para las matemáticas? Porque cuando están en el vientre les ponen la materia ahí, la música ahí. Los llevan de pequeños y cuando ellos crecen, a los 15, 20 años los hombres son sabios. Los ve con tremendos lentes, pero son con tremendo cerebro. Lo desarrollan. Y nosotros en la casa del Señor es así. Los niños que se crían, no es una casualidad. El día de mañana van a ser exitosos, van a ser hermanos habilidosos en algo. Amén. En la casa del Señor. Pero tengamos cuidado cuando se pierde el rumbo de aquellos y terminan afuera. Por lo tanto, hermanos, qué importante es porque Dios otorga un perfume, otorga algo especial. En que la casa del Señor lo desarrolla. Y por eso es importante, porque si hiciéramos una encuesta y tuviésemos un mayor número de gente que un día fue corista, no nos sirve mucho para que la iglesia sea edificada. Necesitamos gente que tenga siempre a mano su instrumento, toque para el Señor, alabe al Señor, porque el Señor le ha dado esa capacidad para que lo desarrolle. No para que esté ahí entierrándose. Si a usted Dios le ha dado esa capacidad, hágalo con alegría. Porque Dios se la ha dado y usted canta para él. Por lo tanto, hermanos, Besael y Aholiab fueron estos varones que Dios los capacitó con estas habilidades para proyectar diseño, trabajar en oro, plata, bronce, piedra de engaste, madera, además obras de arte, de invención, telar, bordado azul, púrpura, carmesí, lino fino. Fíjense todas estas materias, por decir algunas, es algo que Dios les otorgó. Por lo tanto, si hablamos de instrumentos, habrán hermanas que desarrollarán otro tipo de labores y que la hacen muy bien. Eso también Dios se lo ha otorgado. Y hemos visto de repente algunos trabajos, como por ejemplo los que están ahí, y otros que las banderas igual, que hermanas que un día han trabajado, han hecho algo y lo han hecho para la casa del Señor. Encontramos otro caso, hermano, de un varón llamado Irán, en 1 Reyes capítulo 7, versículo 13 al 14, al puerto de, si no me equivoco, una costa de Tiro.
fueron a buscar a Irán. Este varón, hermano, fue un hombre que adquirió habilidades gracias a su padre. Se crió con su padre y aprendió las mismas capacidades. Reyes 7, Primera de Reyes 7, versículo 13. Fíjese, hermano, Salomón, cuando estaban construyendo el templo, tomaron lo mejor, porque era el templo para Dios. Y fueron a buscar a este varón llamado Irán, hijo de una viuda de tribu del Neftalí, versículo 14 del capítulo 7 de Primera de Reyes, que trabajaba en bronce, era de Tiro, Irán era lleno de sabiduría, inteligencia, ciencia, de toda la obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Era su padre, hermano, era quien trabajaba en bronce. Y este joven, este varón, heredó aquellas habilidades y aquellas capacidades. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de los talentos, y especialmente la casa del Señor, decimos que son habilidades porque son aprendidas, los talentos, de alguien que le enseñó. En la casa del Señor ocurre siempre aquello. Siempre un niño aprende de algún hermano. Y finalmente el alumno termina siendo mejor que el maestro. ¿Cierto? Y se desarrolla, y qué bonito es aquello. Por lo tanto, hermanos, se transmite estas capacidades, se enseñan a otros. Pero además, hermanos, aquí habla de ciencia, de inteligencia, de sabiduría. Es algo, hermano, que también es importante, y eso permite un mayor desarrollo en la habilidad y en especial en el talento de la casa del Señor. Porque cuando hablas de ciencia, de inteligencia, de sabiduría, es la capacidad, hermano, y el uso del intelecto. De nosotros atrevernos a pensar, atrevernos a dedicar tiempo, a desarrollar nuestro tiempo para las cosas de Dios. Si el día de mañana usted, hermano, quiere ser un excelente tocador de piano, por ejemplo, en la casa del Señor, y usted ora al Señor y le pide al Señor, el día de mañana lo va a lograr. Pero si nunca le pide y nunca lo hace, no va a hacerlo. Siempre va a estar ahí. Entonces es importante, hermano, que podamos entender que el talento que usted pueda ir desarrollado, especialmente en la casa del Señor, debe ir también con oración, con petición a Dios, con comunicación a Dios, porque Él está dando una capacidad mayor. Pero no para que nosotros el día de mañana nos hagamos unos ególatras. El día de mañana nos idolatremos a nosotros mismos, porque ahí Dios se aleja. Amén. Cuando la adoración a Dios se deja de lado y entra el yo personal, ahí Dios se aleja. Amén. Por eso, lamentablemente, en estos tiempos, hermanos, existen muchos lugares donde se trata de entretener a la gente, y el pueblo cristiano no ha sido la excepción. Usted actualmente va a un concierto, lo único que cambia es la canción. Lo demás es todo igual. Todo igual. Una producción, una entrada, un auditorio, un equipo, todo, lo único que cambia es la letra. Entonces, Dios nos ayude. Porque Dios nos enseña que debemos actuar con sabiduría, con cordura. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que entonces cuando estamos en la casa del Señor y vivimos y nos criamos en la casa del Señor, el día de mañana podremos realizar un talento, aplicar un talento, tener una habilidad. Lograremos con la ayuda del Señor que nos dé una capacidad, pero todo debe ser para la gloria de Él. Amén. De esa manera la iglesia va a ser edificada. Amén, Señor. ¿O no? Amén. Va a ser edificada. Pero si alguien dice, no, que yo hoy día, si yo no toco el bajo, la iglesia no va a funcionar. No hay. Olvídese, hermano, quédese en la casa, la iglesia va a funcionar igual. Amén. Porque dijo que donde hubiesen 2 o 3 congregados, no lo digo por el hermano, 2 o 3 congregados en su nombre,
Dios estaría en medio de ellos. Y si hubiera uno, Dios va a estar en su corazón. Una vez un hermano me dijo, oye, pastor, pero en ese tiempo, no sé si me decía pastor o no, pero me dijo, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? No te preocupes, le dije yo. Ese no es problema tuyo. Dios sabe lo que va a hacer. Amén. A veces creemos que porque nosotros estamos aquí, las cosas van a funcionar. No es así. Como un día un pastor nos decía, cuando Elías estaba, así era, no, dice, no, Elías estaba en la cueva ahí, y dijo, Señor, he quedado solo. Estaba ahí, no hay nadie más y he quedado solo aquí, y adentro de la cueva, como diciendo, no hay nadie más. El Señor le dijo, mírame la mano. Aleluya. Mira aquí debajo. Tengo miles. Bendito. Gloria a Dios. Creías que no, solamente quedabas tú. Bendito. Y tengo miles dispuestos. Bendito. Pensamos muchas veces que con nosotros las cosas funcionan. Que porque yo toco bonito, que porque yo lo hago mejor. Aleluya. Y nos olvidamos que la honra es para Dios. Y que la cuerda que usted toca, que el saxofón, que los instrumentos que toca, es porque Dios nos ha dado las habilidades. Gloria a Dios. Santo eres Rey. Dios nos ayude, hermanos, para entender que 1 hora, 2 horas, 3 horas que estemos acá es para servirle a Él. Por lo tanto, hermanos, para ya ir concluyendo esta parte, porque vamos a seguir el jueves, ahí pasamos a la otra parte. No es solamente así que le invito el jueves, el martes y el jueves. En Romanos 12, hermanos, versículo 3, 8 dice lo siguiente, que es parte de las lecturas que hoy día tuvimos. Dice lo siguiente. Digo pues por la gracia que me es dada, o sea, el regalo que Dios le ha otorgado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto decir que el que debe tener, lo que hablábamos, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjese, aquí la palabra del Señor habla de que ya los miembros son muchos, pero todos no tienen la misma función. Todos tienen diferentes funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Fíjese, Pablo, la palabra del Señor toma como ejemplo un cuerpo. ¿Por qué no tomó otro elemento? Toma el cuerpo. Y ahí vamos a entender por qué. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, habla aquí de dones, según la gracia que nos es dada, o sea, según el regalo de Dios que es otorgado. Si la profecía, úsese conforme a la medida de fe. Luego dice, si es servicio, servir. El que enseña, enseñe. El que exhorta, exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Por lo tanto, aquí, hermano, el don es específico. Si Dios otorga, hermanos, un don, hermanos, de servicio, debe ser utilizado en el servicio. Si es de exhortación, debe ser utilizado en la exhortación. Porque Dios le ha dado esa capacidad a usted para desarrollarlo. O sea, ¿qué voy con esto, hermano? Que donde usted mayormente sacará provecho, aquí el don que Dios le ha dado, es lo que Dios le ha dado. Es donde usted más provecho le va a sacar. Y donde usted va a hacer de edificación para otros, para la iglesia de Cristo. Por lo tanto, hermano, las habilidades mencionadas, estos dones mencionados, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia,
Son dones, hermanos, que ha entregado como un regalo a pesar de no merecerlo, Dios lo ha otorgado. Bendito eres el Señor. Y agrega, hermanos, que es de acuerdo a la medida de Dios que Él repartió a cada uno. Por lo tanto, hermanos, estos son por mencionar algunos, porque se piensa que son alrededor de 21. Los más eruditos han llegado a una conclusión que son 18. Pero de que hay servicio y que hay dones, hermanos, para todos hay. Habilidades para el servicio de Dios hay. Porque el cuerpo de Cristo, hermano, la iglesia de Cristo se nutre con aquello. Se edifica con aquello. Y habla de un cuerpo y habla de diferentes miembros. Fíjense, para terminar, hermanos, el aparato, no sé si es locomotor o algo así. También no hay antropología, tiene otro nombre, hay una rama que ustedes estudian. ¿Cuánto? Que estudia los huesos, todo eso. Antropología, ya. No está hablando. Es una rama que estudia, hermano, justamente los huesos y todo aquello, los músculos, todo. Fíjese, hermanos, cuando el cerebro da una orden, una señal, y dice, en otras palabras, uno dice, voy a caminar, ¿qué hace el cuerpo? Viene la orden. ¿Y dónde irá la orden? Al dedo chico. Va todo el cuerpo, hermano. No sé si me entiende. O sea, hay miles de piezas, a ver, hay miles de articulaciones. O sea, si hablamos de solamente el esqueleto del cuerpo, necesita que todos los huesos funcionen. Si habla de los músculos, todos los músculos se mueven. Y ve encima cuando usted camina normal, se mueve todo. Usted camina, se mueve los brazos, todo bien, todo, o sea, usted dice camino, usted camina. Haga la prueba un día y trate de caminar con un pie. Trate de correr y quítese, trate de correr con algo menos, tratar de como que algo menos tuviera. Es muy posible que se caiga. Porque el cuerpo necesita de todos sus miembros para poder caminar, para poder correr. Y la iglesia de Cristo es igual. Si quiere avanzar, si quiere crecer, si quiere nutrirse, necesita de usted, necesita de mí, necesita de todos nosotros. Por eso es importante, hermano, cuando hay una escuela dominical, cuando se va a predicar, cuando se tiene una enseñanza, cuando se ora, cuando se llama algo especial, espiritual, debe venir todo el cuerpo de Cristo. Porque se va a fortalecer más. Amén. No digo que un hermano puede hacer mucho por mucho, sí, pero si hay más, mejor. Amén. Por lo tanto, así es el cuerpo se mueve de acuerdo a la orden y la cabeza es Cristo. Amén. Nosotros somos su cuerpo, que es la iglesia de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, Dios nos ayude. Amén. Porque Dios ha dado capacidades a cada uno conforme a su medida. No voy a hacer el hablado y diga, porque yo no tiene, me gustaría tener, y usted no se ha mirado, no se ha detenido a mirar la capacidad que Dios le ha dado. No se ha detenido a mirar lo que Dios le ha otorgado. No se ha valorado usted, hermano, lo que Dios le dio. Usted debe detenerse y mirar y decir, Señor, yo te doy gracias. Porque si me has dado la capacidad de yo orar y pedir por mis hermanos mientras quizás otros no lo hacen y yo lo puedo hacer, te doy gracias. Si me has dado la capacidad de servir en la obra del Señor, haciendo algo en la casa del Señor, yo te doy gracias. Porque esa capacidad me has dado. Pero no nos desvaloremos, hermanos, sino que al contrario, valoremos, porque todos servimos en la casa del Señor. Fíjese, hace poco cambiamos el techo de la casa y mi cuñado ahí estaba martillando y todo, y había unos palos duros. Y yo no soy muy bueno para transpirar, pero él es litros buenos para transpirar. Y yo le dije, mira,
sé que ese palo está duro, hace lo que voy a hacer yo. Yo la verdad no lo puedo hacer como es porque yo tengo menos pelos. Y metí un clavo por acá donde lograba transpirar por acá. Le dije, mira, le dice, hazlo tú. Dijo, está bueno. Y aprendí al hermano Fernando. Él ve que clavaba, le hacía así, y un día le dije, oye hermano, ¿por qué te le haces así? Con los clavos antes, como que se rascaba. No, me dijo, lo que pasa es que la transpiración, el asunto del pelo, le sirve al clavo. Esa habilidad, esa capacidad, la ha desarrollado el hermano. Claro, yo metí el clavo, pero la mitad se dobló. Entonces, fíjense, hermano, y aquí estamos diferenciando. O sea, tenemos que valorarnos, hermano. Amén. Usted se tiene que valorar en la casa del Señor. Amén. Usted tiene que valorarse cuando viene a hacer algo. No desmerecerse. Nadie acá es el último porque alguien viene a limpiar, a hacer algo. No es el último, hermano. Todos estamos contribuyendo en que la obra del Señor siga adelante. Y todos realizaremos una labor diferente. Y fíjense, lo mejor de todo, de esto, al final de todo, así como cerrando el día, es que Dios a todos nos da el mismo pago. Aunque haya llegado antes o después, a todos nos da el mismo pago. Y eso es lo más rico cuando usted recibe el mismo pago de los otros hermanos. Así me lo callé. Así que Dios nos bendiga, hermano. Así que con la ayuda del Señor seguimos el jueves con este tema que es mucho más amplio de lo que creemos. Y pídele, empieza a pedirle al Señor. Llama y escuche lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, aviva el fuego del don de Dios que Él ha puesto en ti. Avívalo. Porque quizás cuántos talentos hay dormidos en este lugar. Cuántos dones están dormidos. Amén. Pero hoy es necesario, hermano, con la ayuda del Señor, que ellos despierten. Amén. Para que la iglesia se nutra. Amén. Para que la iglesia se edifique. Para que la iglesia empiece a caminar. Y posteriormente empiece a correr. Amén. Y veremos, hermanos, que seremos mucho más edificados, mucho más bendecidos en la medida que dejamos que Dios dirija nuestros pasos. Y oremos a Él por todo lo que realizamos. Le invito a que se ponga en pie, vamos a orar y vamos a agradecer por su palabra en este día. Eterno Dios, te damos gracias por esta bendición de hoy de tu palabra. Rogamos, Señor, que en esta hora seamos bendecidos por esta palabra que hoy hemos tenido.